Ya, entonces vamos a empezar. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, nuestro seminario es sobre las anomalías fetales. En sí, ¿qué es una anomalía fetal? Bueno, anomalía fetal vamos a entender a todo defecto del desarrollo, ya sea morfológico, estructural, funcional o molecular, que va a estar presente al nacimiento o pueda manifestarse más adelante. Estos van a poder ser internos, externos, únicos o múltiples, mayores o menores, familiares, esporádicas, o hereditarias o no hereditarias. Vamos a tener tipos de defectos congénitos, entre ellos la malformación, que va a ser la alteración en un órgano como la consecuencia de una anomalía en su desarrollo intrínseco. Por ejemplo, puede ser un paladar hendido. Entre la malformación se va a dividir en tres grupos, va a ser menor, mayor y variantes de la normalidad. Menor es que no va a tener consecuencias médicas ni estéticas. Mayor repercute de forma importante desde el punto de vista médico en la función de un órgano o también en la aceptación social. Y variantes de la normalidad no va a tener consecuencias médicas ni estéticas y se va a presentar en un número elevado de los individuos. Tenemos también la deformidad, que es una causa mecánica externa que va a interferir en el proceso del desarrollo normal. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos sería alteraciones de las orejas y del macizo facial, que es en el síndrome de Potter. También vamos a tener la displasia, que va a ser la alteración a nivel celular. Y bueno, en sí no se va a apreciar macroscópicamente, pero sí a través de procedimientos especiales. Tenemos también la disrupción, que es una causa externa que va a alterar el proceso normal. Puede ser física, por ejemplo, la manito que vemos ahí, que es el síndrome de las bridas amnióticas, o tal vez una endocrina. Tenemos el complejo malformativo, que es una causa única que compromete un tejido embrionario del que se desarrollarán las diversas estructuras, y una causa provocada, que es una malformación primaria, y esta a su vez da otras malformaciones secundarias o terciarias. También tenemos el síndrome malformativo, el anterior era complejo. En el síndrome es una causa única, ya sea cromosómica, infecciosa, ambiental, que afecta al mismo tiempo varias estructuras durante la embriogénesis. En cuanto a la frecuencia y la repercusión social, en sí, históricamente antes se conocían, hace 2000 años antes de Cristo, se conocían solo sobre 62 malformaciones posibles. Es así que luego fueron investigando e Hipócrates afirmaba que las malformaciones en sí eran producto de cualquier agresión sobre el útero. En el siglo XIX, luego consiguen inducir malformaciones en experimentos animales, y es así que en 1860 Gregorio Mendel va a iniciar los estudios de la genética, que también va a estar implicada en algunas de las malformaciones. Hale en 1933 va a comprobar estas malformaciones oculares en cerdos por un déficit de la vitamina A. Gregg va a describir la embriopatía rubiólica y Lenz va a estudiar, va a estudiar sobre la focomelia por la talidomida. Y es así que van a desarrollar diferentes factores que van a hacer sobre el conocimiento de la teratología y de que hay que tener en cuenta sobre también los posibles medicamentos. Se sabe en sí que hay un 2 a 6% de los recién nacidos que van a presentar un defecto congénito, y de esos, 2/3 son defectos menores y 1/3 va a ser un defecto mayor o que va a requerir una corrección más adelante, ya sea por problema estético importante o que va a afectar a la supervivencia de este individuo. Los defectos más frecuentes con una trascendencia clínica van a ser las cardiopatías, hipospadia, síndrome de Down, fisuras orales, la reducción de las extremidades y también los defectos del tubo neural. Tienen estas malformaciones gran repercusión. ¿Por qué? Porque el 35% de ellas nos pueden llevar a una mortalidad perinatal. El 80-85% van a terminar en abortos precoces, puede ser en el primer trimestre. Y el 30% de los niños, con un retraso mental se van a asociar con una malformación fetal. En cuanto a la etiología, vamos a tener las alteraciones genéticas. Estas son menores a un 20% y se van a dividir. Tenemos las alteraciones cromosómicas y las alteraciones genéticas. En las cromosómicas, hay una alteración morfológica de los cromosomas, como su nombre lo dice,
Y esto se va a detectar estudiando el cariotipo. Pueden ser numéricas, estructurales y los mosaicismos. En las numéricas tenemos los de los autosómicos, la trisomía 21, trisomía 18 de Edwards y la trisomía 13 de Patov, y poliploidías. Y tenemos de los cromosomas sexuales, monosomías, el síndrome de Klinefelter, 47XXX, 47XYY. En cuanto a los estructurales, va a haber deleciones, que ya sabemos que falta una porción del cromosoma, translocaciones, el reordenamiento del material cromosómico, va a haber inversión también, parte del cromosoma que se va a fragmentar en 2 puntos, gira a la vez y vuelve a unirse. Puede haber un cromosoma en anillo, que las extremidades se fragmentan y se unen en anillo. Isocromosomas, que el centrómero se divide transversalmente en un lugar longitudinalmente, y los cromosomas que son generados por esta división son anormales con un cromosoma con los 2 brazos largos. También hay inestabilidad cromosómica, que es en donde ganan o pierden cromosomas completos, mientras que la célula se va dividiendo. Y hay fragilidad cromosómica, que es la susceptibilidad de los cromosomas a la ruptura y a la producción de la translocación. En cuanto a los mosaicismos, cuando un individuo presenta 2 o más líneas celulares citogenéticas distintas. Luego tenemos las alteraciones genéticas, que la morfología del cromosoma es normal, por lo que no se manifiesta en el cariotipo, pero reside la patología a nivel de los genes. Y es que ahí tenemos los autosómicos dominantes, que van a afectar indistintivamente hombres, mujeres, y la mitad de los descendientes heredan el gen y el rasgo consiguiente. Los descendientes no afectados no transmiten el gen ni el rasgo. Tenemos la autosómica recesiva, que va a requerir los 2 alelos homocigotos del gen para que se exprese. Va a afectar también indistintivamente mujeres, varones, y los afectados son hijos de padres habitualmente sanos. Los padres portadores, cada uno de ellos de un solo gen, no van a estar afectados, pero aproximadamente un 25% de sus hijos van a ser homocigotos y consecuentemente serán enfermos. Y la recesiva ligada al sexo, que es ligada al cromosoma X generalmente. Las mujeres son las portadoras del gen en uno de los cromosomas y puede que no padezcan el rasgo. Y aproximadamente la mitad de sus hijos varones van a estar afectados y la mitad de sus hijas mujeres van a ser las portadoras. Tenemos las causas ambientales debido a una enfermedad crónica materna, sobre todo en las gestantes, ya sea con diabetes o problemas de la tiroides, problemas uteroplacentarios, y vamos a tener la exposición a teratógenos durante el primer trimestre de la gestación. Estos pueden ser físicos, traumáticos, radiaciones, químicos y farmacológicos, ya sean medicamentos, alcohol, o los agentes biológicos, ya sean infecciosos. Y tenemos las causas multifactoriales, que son las anomalías resultantes entre la interacción de los factores genéticos y los ambientales. Perdón. Y una etiología desconocida, que se deben a los factores genéticos no conocidos o con errores espontáneos en el desarrollo embrionario. En cuanto a la fisiopatología, bueno, debemos saber de que el cigoto va a pasar por varias divisiones y es durante todo el proceso del embarazo y va a comprender el periodo preembrionario, que es de 0 hasta las 2 semanas de la posfecundación. También lo llaman la ley del todo o nada, porque es o se produce un aborto o no hay afectación del embrión. Hay un periodo embrionario de 3 a 8 semanas posfecundación, que acá puede haber alteraciones de la organogénesis, malformaciones fetales, y el periodo fetal más de 9 semanas, alteración del crecimiento y los defectos funcionales. Por ejemplo, aquí puede afectar sordera, retraso mental. Según la exposición de los días, se puede saber la afectación orgánica. Entre los 18 a 38 días puede afectar el cerebro, 18 a 40 días el corazón, 24 a 40 días posfecundación los ojos, 24 a 36 las semanas, 37 días, posfecundación las gónadas, 45 a 90 los genitales masculinos y de 50 a 150 días los genitales femeninos. En cuanto a los tipos de malformaciones, en sí esto puede afectar a cualquier órgano de esta anatomía y los más comunes van a ser las alteraciones del polo cefálico, que ya sean defectos del tubo neural, la anencefalia, espina bífida, hidrocefalia, también microcefalia, anomalías fetales, labio leporino, paladar hendido, microftalmia, ciclopía,
Las malformaciones cervicales y torácicas, tumoraciones cervicales, bocios, higromas quísticos, la hernia diafragmática, cardiopatías congénitas, alteraciones digestivas, atresias digestivas, defectos del cierre de la pared abdominal, gastrosquisis, onfalocele. Puede haber malformaciones urinarias, agenesias y o displasias renales, obstrucción del tracto urinario también, y malformaciones de las extremidades, enanismo, amelias, fogmelias y fetos sirénidos. Y bueno, tenemos el diagnóstico de la preimplantación o preimplantacional, que esto es cuando se realiza la fecundación in vitro, que bueno, va a ser posible separar uno o dos blastómeras para que se puedan analizar mediante PCR y los cromosomas alterados, o bueno, también si es que hay mutaciones genéticas, nos va a revelar. Y esto se puede saber antes de transferir el embrión al útero o hacer la implantación. Y entonces esto va a evitar que se implante si es que está con eh, con estas mutaciones genéticas. Y bueno, ya se evita la transferencia de estos embriones portadores de alguna patología. Ok, pero bueno, Muy bien, Andrea. A ver, Inger. sí, yo voy a hablar ya acerca de lo que es el diagnóstico prenatal. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en sí van a ser distintos procedimientos que hoy en día se van a estar utilizando con el fin de poder estudiar lo que es el desarrollo fetal durante el embarazo y nos va a permitir detectar a tiempo y así poder prevenir múltiples defectos congénitos y es lo que se va a considerar en un diagnóstico prenatal. Vamos a tener diferentes formas de poder aplicarlo, por ejemplo, diagnóstico por imagen. Este se va a considerar como procedimientos no invasivos, los cuales se utilizan en gran parte del tiempo y nos va a permitir en sí la visualización del fenotipo fetal. Podemos utilizar, por ejemplo, una ecografía. En este caso va a ser el estudio que más se va a utilizar, un estudio ecográfico fetal, puede ser abdominal o transvaginal, y en sí también es un tipo de diagnóstico que va a servir más en grandes masas de población, es por eso que se va a utilizar y es más fácil de manejarla. Y en sí, a lo largo del embarazo, lo que se quiere es realizar un mínimo de control ecográfico gestacional, porque nos va a también ver el riesgo o a lo que va a estar expuesto en sí el feto. Podemos ver abajo un cuadrito, es un cuadrito que vamos a encontrar en la bibliografía, en la cual acá pone cuatro tipos de controles importantes, las cuales la primera, por ejemplo, vemos que va a ser aconsejable que se realice y, por ejemplo, la 2 y la 4 va a ser imprescindible. Y si, por ejemplo, va a ser se va a encontrar algo, algún tipo de efecto o algo que llame la atención y ponga alerta, ya se va a considerar algo de alto riesgo, entonces sí o sí va a tener que estar al tanto de realizar los controles respectivos. Podemos ver que el primer control va a ser entre las semanas 8 y 12, el segundo entre las semanas 18 y 22, el tercero entre las semanas 28 y 30 y en el cuarto entre las semanas 34 y 35. También otras bibliografías dicen que actualmente se van a aplicar dos tipos de ecografía en las embarazadas, que van a ser las más importantes, que va a ser, por ejemplo, la primera al final del primer trimestre, que va a ser de la semana 11 a la semana 13 más o menos. Lo que se va a querer es buscar en sí signos como que indirectos de algún tipo de anomalía cromosómica. Entonces esto va a incluir lo que es la medición del pliegue nucal, que es la translucencia nucal, osificación del hueso nasal, que esta se va a considerar como que ausente en fetos que van a estar afectados por síndrome de Down, alteraciones del flujo a nivel del ducto venoso, entre otros.
También nos va a permitir lo que es la observación directa de algunas malformaciones. Y en cuanto a la otra, la segunda sería en el segundo trimestre, entre las 18 y 22 semanas. Esta nos va a permitir un estudio anatómico fetal completo. Va a ser una técnica en sí de elección para ver, para el diagnóstico de lo que es a nivel morfológico de anomalías fetales. Y si el pronóstico va a ser peor, si se van a detectar en gran cantidad, por lo que se tiene que estar alerta y, y ya actuar de manera más rápida. También va a ser útil la ecografía para detectar otros signos indirectos que nos van a hacer también sospechar de otro tipo de cromosomopatías fetales o algún otro tipo de malformación fetal. Como son, por ejemplo, oligamios o polidramios, ya sea el exceso o la deficiencia de líquido amniótico, nos va a estar poniendo alerta mediante la ecografía y nos puede hacer sospechar de algún tipo de malformación. Por ejemplo, en polidramios, si va a haber un aumento exagerado de líquido por encima de los 2000 mililitros, lo vamos a asociar con mayor frecuencia a una crisis esofágica o defectos del tubo neural. En cuanto a los oligamios, que va a ser la deficiencia o defecto del líquido amniótico por debajo de 500 mililitros, lo vamos a asociar a lo que son defectos nefrourológicos fetales, a un retraso de crecimiento, entre otros. También vamos a ver un crecimiento intrauterino retardado, que en sí causas exactas no se ven muy claras, pero lo podemos relacionar como que al tabaquismo, por ejemplo, y así vamos a sospechar de algún tipo de malformación o algo que esté afectando al feto. Otro podemos ver la hipomotilidad e hipotonía fetal, que en sí va a estar asociada a un defecto neural o al oligamios. También puede haber presencia de citis fetal, una desproporción cabeza-tronco, acortamientos de huesos largos, el pliegue nucal aumentado, una arteria umbilical única, disminución de la distancia interorbitaria, que nos va a tener que en sí hacer descartar una trisomía 13 o otro tipo de holoproencefalia. En cuanto a un acortamiento del hueso nasal, como lo había nombrado antes, va a ser el riesgo de síndrome de Down, cuando no se va a poder visualizar y en los casos en que el hueso nasal va a ser visible a nivel ecográfico, entonces se va a estimar como que una medida, ¿no? Cuando su medida es menor a 2,5 milímetros en las semanas 20 y 23, y en sí nos va a permitir detectar el 81% de casos de síndrome de Down. Otro sería la presencia de quistes de plexos coroideos. Van a ser hallazgos frecuentes en sí en el segundo trimestre y pueden llegar a desaparecer hacia la semana 23 más o menos, y van a ser más frecuentes y persistentes en lo que son aneuploidías, sobre todo en una trisomía 18. Pueden también parecen ser de mayor riesgo los que son de mayor tamaño, por ejemplo, mayor de 4 a 6 milímetros, que en sí pueden llegar a alcanzar 20 milímetros y que pueden ser como secuencias bilaterales. En cuanto a una ectasia pielocalicial, van a considerarse fisiológicas en cuanto a medidas menos de 4 milímetros antes de la semana 33 o menos de 7 milímetros a partir de esta semana. Si va a ser un tipo persistente de más de 4 milímetros, ya va a representar un riesgo, sobre todo para el síndrome de Down. En cuanto a una presentación fetal anormal, tal vez una situación transversa, una presentación podálica, una deflexión fetal persistente en el tercer trimestre, nos va como que obligar a que tenemos que evaluar en sí algún tipo de malformación o algún tipo de tumor que pueda presentarse. También podemos ver alteraciones del ritmo cardíaco fetal, que pueden ser anomalías como que reiteradas del ritmo cardíaco fetal en el embarazo, y nos debe hacer sospechar de algún tipo de malformación cardíaca, aunque no siempre se da, pero siempre estar al tanto porque pueden ser también por alteraciones simpáticas o vagales.
y otro sería el embarazo gemelar. En otras bibliografías, pero ya de nuestro país, consideran como que tres ecografías importantes. Por ejemplo, la primera ecografía debe ser lo más cercano al diagnóstico del embarazo, en este caso utilizando lo que es el transductor vaginal. Nos va a precisar más lo que es la edad gestacional, o si no se podría llevar una ecografía abdominal. En cuanto a la segunda ecografía, puede realizarse entre las 21 y 25 semanas de gestación para ya permitirnos conocer el desarrollo del feto en sí, la posición y el estado de la placenta, y una tercera ecografía que ya va hacia el final del embarazo, entre las 35 y 37 semanas de edad gestacional, y esta nos va a ayudar en sí a definir la maduración de la placenta, la posición probable para el parto, y así como características del líquido amniótico. También vamos a ver lo que son la ecocardiografía y hemodinámica fetal. Vamos a hacer el uso de un ecocardiograma fetal obtenido con una imagen ecográfica. También podemos aplicar un estudio mediante Doppler para que nos va a permitir ver lo que es el flujo sanguíneo en los vasos fetales. En cuanto a estudios radiológicos, vamos a hacer mediante un radiodiagnóstico. Por ejemplo, la radiografía simple nos va a permitir visualizar ciertas malformaciones en ya gestaciones avanzadas. También nombrar a lo que es la fetografía, que en sí esta va a consistir en una inyección intraamniótica de un contraste hidrosoluble, y a la vez va a haber la presencia de un contraste liposoluble que se va a fijar en sí como que en la piel, y nos va a permitir estudiar tanto el tracto digestivo y todos los contornos. Nombra también a lo que es el TAG y una resonancia magnética, pero eso vamos a hablar de la resonancia, que se viene usando para perfilar en sí determinados efectos, ¿no? Nos va a permitir detectar determinados efectos que se pueden presentar. Siguiente, por favor. Ya. Otro punto que tenemos que tocar va a ser las determinaciones analíticas en sangre y en orina materna. Podemos tener exámenes rutinarios durante la gestación, como el grupo RH de ambos padres. El hemograma va a ser muy elemental, y también un screening de enfermedades infecciosas. En cuanto a estudios metabólicos, vamos a ver según cómo vaya procesando, se sospeche, por ejemplo, tal vez diabetes, hipotiroidismo, entre otros. También se va a requerir estudios citogenéticos y del ADN de ambos progenitores, y también determinación de la alfa-fetoproteína sérica materna. En sí, esta va a ser una proteína que normalmente se va a producir en el feto durante su desarrollo. Y, por ejemplo, como ahorita lo voy a mencionar, si van a considerarse niveles elevados en el líquido amniótico, entonces nos va a indicar o nos va a mantener alerta de algún tipo de defecto en el desarrollo del feto. En sí, como lo estaba nombrando, se va a elevar de manera progresiva a lo largo de la gestación hasta un máximo de 0,5 microgramos por mililitro, más o menos en las semanas 33 y 34, y se va a ver muy notorio o incrementado, por ejemplo, en un líquido amniótico y suero materno, y esto ya nos puede alertar de algún tipo de defecto congénito o defectos severos del tubo neural, como una anencefalia, una espina bífida, o puede ser un defecto del cierre de la pared abdominal, como gastrosquisis, o falocele, o problemas a nivel placentario. También nos vamos a basar en otro punto, que va a ser el diagnóstico combinado ecográfico analítico, que en sí va a permitir un cribado del síndrome de Down y otro tipo de aneuploidías. Nos va en sí permitir más que todo para detectar la población en riesgo. Podemos ver en el primer trimestre, entre la semana 11 y 13, y se va a recomendar como que el más efectivo en sí, como el más efectivo en sí, y se va a realizar como que un estudio en donde se va a considerar la edad materna, la translucencia nucal medida por ecografía, marcadores bioquímicos maternos como la beta-HCG, y proteína plasmática asociada al embarazo. Estos detalles son importantes porque
con esto el riesgo de síndrome de Down puede aumentar con todos los que acabo. Y en cuanto a una efectividad, vamos a ver que tiene una efectividad del 90%. En cuanto al segundo trimestre, nosotros vamos a ver que va a estar entre las 14 y 17 semanas, más o menos, y se va a realizar también un estudio combinado de la edad materna, signos indirectos psicográficos, los marcadores bioquímicos en su era materna, que en este caso se va a considerar como una triple prueba, como de la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y estriol no conjugado. Entonces, hay veces que hay una combinación, por ejemplo, de una alfa-fetoproteína alta, una beta-HCG elevada y un estriol no conjugado bajo. Este se va a asociar a la edad materna avanzada, ¿no? Y algunos signos que se puedan presentar y que nos permitan sospechar de una posible cromosomopatía. Y en cuanto a su efectividad, vamos a ver que tiene entre un 65 y un 70%. Siguiente, por favor. Ya. Otro punto también es la obtención de material fetal. Este ya se va a considerar como pruebas invasivas y nos va a permitir estudiar lo que es el cariotipo fetal. Vamos a obtener muestras bajo control ecográfico, por ejemplo. Al ser ya pruebas invasivas, puede haber un cierto riesgo fetal y es por eso que se va a reservar en sí más para estudios de población en riesgo, como edad materna avanzada, antecedentes personales o familiares de anomalías que ya presentaban antes, hallazgos ecográficos patológicos o que hayan tenido un screening positivo para síndrome de Down. Perdón, doctor, sí, me cortó un ratito. Sí, adelante. Ya. Entonces, no, vamos a considerar uno de los más utilizados. Primero es la amniocentesis entre semana 15 y 16. Se va a obtener en sí una muestra de líquido amniótico. Nos va a permitir el estudio del cariotipo fetal y así también permitir la realización de otras investigaciones. En sí, el riesgo de pérdida fetal aquí es de 0,5 a 1% y es la técnica invasiva más utilizada. Aunque en sí el resultado de un cariotipo completo va a tardar entre más o menos 10 a 21 días, puede realizarse otro estudio un poco más rápido que nos va a enfocar, por ejemplo, los resultados entre 24 a 48 horas de anomalías cromosómicas más frecuentes, mediante técnicas como el FISH o una reacción de cadena de la polimerasa también. Otro es la biopsia corial entre las semanas 10 a 12 más o menos y nos va a permitir obtener una muestra de las vellosidades coriales a través en sí del cuello uterino utilizando unas pinzas de biopsia o por función transabdominal que va a ser guiada en sí por ecografía y nos va a permitir también el estudio del cariotipo fetal. No se va a realizar antes de la semana 10 porque en sí va a alterar lo que es el aporte vascular fetal y esto tal vez va a aumentar lo que es una incidencia de las malformaciones fetales, ya sea de miembros, de la mandíbula, entre otros. En cuanto a una cordocentesis, que va a ser se va a tomar en semanas ya mayores a la 18, también llamada funiculocentesis. Se va a obtener una muestra de sangre fetal mediante una punción directa del cordón umbilical. El estudio también es para el cariotipo fetal y en sí se va a poder hacer cualquier tipo de análisis de sangre al feto y también puede servir a la vez para algún tipo de inyección de medicamentos o práctica de transfusión fetal intrauterina. En sí, acá el riesgo de pérdida fetal va a ser mayor comparado a la biopsia corial. Acá vamos a ver un 2 o un 7%. Y a la vez nos va a permitir nos va a entregar con mayor rapidez lo que es los resultados, ¿no?, de lo que estamos pidiendo. En cuanto a una fetoscopía, que puede estar o no acompañada de una biopsia fetal, va a ser un sistema de un endoscopio fino, también va a estar bajo control ecográfico y se va a introducir en lo que es la cavidad amniótica para visualizar al feto.
También puede ser aplicarse por una segunda punción, pueden introducirse también pinzas para la obtención de biopsias, si es que se requiere. Y en cuanto a otras técnicas a futuro, como siempre hay avances, entonces tal vez nos va a permitir ya un diagnóstico prenatal de mutaciones genéticas o alteraciones del cariotipo, y se va a centrar más en lo que es aislamiento de células fetales y ADN fetal libre en sangre materna. Siguiente, por favor. Ya, también vamos a tener que tener una evaluación del riesgo fetal. En un embarazo, sí, cualquiera, la posibilidad de que pueda aparecer un defecto congénito más o menos es del 6%, y de los cuales, si tomamos el 2%, van a ser ya muy riesgosos, muy mayores o muy importantes, que son los que sí se tienen que tener una evaluación estricta. Podemos tener un riesgo fetal bajo, que va a incluir a todos los embarazos que van a estar supuestamente normales, en que no va a haber factores de riesgo sobreañadidos. Y bueno, en sí, recalcar que nunca va a haber un embarazo sin riesgo y que estos van a estar incluidos acá, pero que sí tiene que tener, para prevenir todo eso, tiene que tener un control rutinario. En cuanto a los riesgos fetales moderados, va a ser menos del 2,5%. Si, por ejemplo, tras una ecografía rutinaria se va a tener algún tipo de sospecha de algún tipo de defecto, entonces tenemos que emplear otro tipo de técnicas, por ejemplo, ya una amniocentesis. En un riesgo fetal alto, mayor del 2,5%, pero menor del 5%, van a ser sometidos ya a una batería de procedimientos, y se va a incluir en este grupo a embarazos de mujeres de más de 40 años, riesgo de trisomía 21 que va a aumentar con la edad, por lo que debe en sí ya planificarse, ¿no? O hablar en sí y con la paciente que tal vez quiere ser madre, y decir que todos los riesgos que va a pasar son esos, si desea embarazarse. O una madre con un hijo previo con defecto congénito. Entonces puede ver aumentar la recurrencia desde un 10%. Y en cuanto al riesgo fetal muy alto, que es mayor del 5%, acá también ya deben practicarse ya toda la batería de diagnósticos de entrada, y en ya se va a incluir a las familias, ¿no? Que ya puede ser como algo hereditario, ¿no? Que se está presentando como antecedente. Siguiente, por favor. Y en cuanto a posibilidades terapéuticas, que sería ya lo último, vamos a tener, por ejemplo, la prevención de defectos congénitos mediante medidas preconcepcionales. Acá vamos a identificar, vamos a poder prevenir, aconsejar, asesorar y planificar. Si la paciente quiere embarazarse, entonces tener todo ya planificado y ver los factores de riesgo, ¿no? Para prevenir en sí ante cualquier tipo de malformación que pueda tener el feto en sí. Ver controles metabólicos, controles hormonales, algún tipo de medicación crónica que esté llevando, vacunaciones, administración de folatos, suplementos, entre otros. En cuanto a un tratamiento intrauterino, puede en sí en ocasiones realizarse un tratamiento prenatal, por ejemplo, una administración de dioxina a la madre para tratar la taquicardia supraventricular, o quirúrgico, ¿no? Que puede ser una colocación de una derivación vesicomniótica para tratar algún tipo de obstrucción que pueda presentarse. En cuanto a un tratamiento postnatal, siempre que sea posible y si se presenta, como ejemplo puede ser algo quirúrgico, ¿no? Como la corrección quirúrgica de una gastrosquisis. En cuanto a una interrupción del embarazo, va a ser una opción legal hasta las semanas 22, en caso de que sí el feto presente gran cantidad de anomalías, entonces puede considerarse este punto. Y una terapia genética, ¿no? Que sucede en el futuro, ¿no? De transferencia de material genético mediante un retrovirus, por ejemplo. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días, soy Lucero Macheca. Voy a continuar con la planificación familiar. Lucero, un Bueno, empezar ratito, diciendo... antes que me olvide el comentario de iniciar, un Sí, ratito. Lo que es la ecografía del primer trimestre, en caso de embarazos dobles, también hay que hay que ver la corionicidad, o sea, qué tipo de placentación es ahora, ¿no?
si es una monocorial, bicorial, ¿no? Para descartar probabilidad de que haya síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no? Eso nos falta la corionicidad, así se llama. Y también siempre es muy importante, como dice, no todo embarazo debe ser planificado. Y para eso está la consejería preconcepcional. Es de tal manera que, viendo los riesgos que tenga la paciente, darle algún tipo de terapia para que pueda disminuir, ¿no?, los factores de riesgo. Entonces, ahora todo debe ser planificado. En cuanto a la interrupción del embarazo, lo que debe hacerse es, ¿no?, se interrumpe en el caso que tenga el embrión o feto tenga alguna malformación que sea incompatible con la vida o que ponga en riesgo la vida de la mamá, ¿ya? Yo no comparto la idea del aborto, de legalizar el aborto, ¿no?, en caso de que sean embarazos normales o que no tengan ningún riesgo. Sí. Ahora, se puede hacer, claro, hay terapias, ¿no? Bueno, como mencionó Inger, o sea, si el bebé tiene, si el feto embrión tiene taquicardia, se le puede dar tratamiento a la madre, ¿no? De esa manera va a pasar a través de la placenta al embrión o feto la medicación, como en este caso la digoxina, ¿no? Y también hay terapia fetal, cirugía fetal, ¿no? Que es cirugía fetal para corrección de algunos defectos. Por ejemplo, hernias diafragmáticas, también hay quistes broncogénicos o secuestros pulmonares que se pueden tratar. Algunos tipos de tumoraciones que se puedan extraer, ¿no?, de los fetos. O algún tipo de obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Se puede hacer por cirugía fetal. Más es el término que se usa. Ahora, no se usa mucho el término ya de retraso del crecimiento, ¿no?, sino más una restricción del crecimiento fetal. ¿Ya? Muy bien, adelante, Lucero, ¿no? ¿Ibas a hacer tú? Sí, doctor. Muy bien, adelante, Lucero. Ya, entonces voy a empezar diciendo que garantizar que todas las personas tengan acceso a sus métodos anticonceptivos preferidos va a reforzar sus derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad de opinión y expresión, el derecho al trabajo y a la educación, además de que va a ser beneficioso para la salud. El uso de anticonceptivos previene en las mujeres los riesgos de salud relacionados con el embarazo, sobre todo en las adolescentes. Además, cuando el periodo intergenésico es inferior a 2 años, la tasa de mortalidad infantil es un 45% mayor que cuando este intervalo es de 2 a 3 años. Y un 60% mayor si es que es de 4 años o más. También brinda una serie de beneficios potenciales no relacionados con la salud que van a incluir mayores oportunidades de educación y más autonomía para las mujeres, así también como un crecimiento demográfico y un desarrollo económico sostenibles para el país. En general, los principales métodos anticonceptivos son píldoras anticonceptivas orales, implantes inyectables, parches, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos, preservativos, esterilización masculina y femenina. También hay métodos como de la menorrea, de la lactancia, el coitus interruptus y métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, también conocidos como métodos de abstinencia. Y estos métodos van a tener diferentes mecanismos de acción y eficacia a la hora de evitar los embarazos no deseados. Esta eficacia se va a medir por el número de embarazos habidos en un año por cada 100 mujeres que utilizan el método, como vamos a ver. Siguiente, por favor. Ya. Voy a empezar con los métodos de abstinencia. Consisten en la abstención de las relaciones sexuales durante la fase fértil del ciclo menstrual para evitar el embarazo. Tenemos el método del moco cervical, del ritmo calendario y de los días fijos o método de collar. Estos métodos van a incrementar la participación masculina en la planificación familiar. También es apropiado para parejas que por diferentes razones no desean utilizar otros métodos. Su uso requiere de una alta motivación y una instrucción en el método a la pareja. Su efectividad va a depender de la pareja y
También su eficacia va a estar afectada por diversos factores que alteren el ciclo menstrual, como el estrés, los viajes, etc. No se recomiendan a mujeres que tengan ciclos irregulares o que tengan dificultad para reconocer las características de su ciclo menstrual, como los cambios en el moco cervical, en su temperatura, los regímenes catameneales, etc. Siguiente, por favor. Ya. Empezando con el método de Billings de la ovulación o del moco cervical, consiste en reconocer la fase fértil del ciclo menstrual por la presencia del moco cervical, la lubricación o sensación de humedad, mediante la observación diaria de los genitales. La fase fértil comprende desde el día de inicio de la sensación de humedad o la presencia del moco hasta 3 días después de haber identificado el día fértil, que es el día donde se encuentra la máxima humedad o un moco filante. Momento en el que el moco va a volver a ser pegajoso y va a haber una sensación de sequedad. La tasa de falla teórica es de 2 por cada 100 mujeres, pero la tasa real es de 20 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Este método puede ser utilizado por cualquier mujer en edad reproductiva. Hay que usarlo con precaución en mujeres que tengan flujo persistente o que estén dando de lactar, y en mujeres en las que se haya realizado procedimientos cervicales como conización o electrocauterización. En su forma de uso se van a requerir 4 pasos. Primero, que tiene que aprender a observar los signos y síntomas de fertilidad. Segundo, que registre estos signos y síntomas en una gráfica o una cartilla. 3, que tiene que interpretar adecuadamente lo que ha registrado. Por ejemplo, la menstruación es el inicio del ciclo. La sequedad va a ser la infertilidad temprana. La fase fértil, que va, como ya había mencionado, que implica desde el cambio de las sensaciones o la presencia de mucosidad, que va a ir aumentando en cantidad, filancia y transparencia. Y la determinación precisa del día pico, que es el último día de moco elástico, transparente y sensación lubricada, más los 3 días fértiles post pico. Y la fase seca posovulatoria, que es la infertilidad tardía. Y el último paso sería el respetar las reglas del método, que no debe tener relaciones durante la menstruación, puede tener relaciones en la fase infértil temprana, solo en las noches y no 2 noches seguidas, no puede tener relaciones en la fase fértil y que puede tener relaciones sexuales en la fase infértil tardía en cualquier momento, sea día o noche. En cuanto a la capacitación de la pareja, se instruye en 4 sesiones, 2 sesiones de contenido y 2 de análisis de las cartillas y los gráficos, y después pasan a una etapa de seguimiento. Como las parejas que usan este método requieren de la hoja de gráficos de seguimiento, entonces es importante que las mujeres, sobre todo, la pareja, acuda al primer control a los 15 días y al segundo 15 días después. Posteriormente tienen que acudir cada 30 días por 3 meses. También es importante que, en todos estos métodos va a ser importante que la pareja acuda cada año para una evaluación. Siguiente, por favor. Y el otro es el método del ritmo o del arreglo del calendario, también conocido como de Ogino-Naus. Es un método de abstinencia periódica. Esto se utiliza en mujeres que tienen ciclos de entre 27 a 30 a 31 días. Consiste en que la pareja debe abstenerse de tener relaciones sexuales entre el 9º y el 19º día del ciclo menstrual, aproximadamente. De falla teórica de 9 por cada 100 mujeres y una tasa real de 20, embarazos por cada 100 mujeres que utilicen este método durante el primer año. Puede ser usado por mujeres de cualquier edad que tengan ciclos regulares. Lo que deben hacer es que la mujer tiene que registrarla por lo menos durante 6 meses. Lo ideal es entre 10 a 12 meses para tener una historia menstrual. Si no la tiene, entonces se puede iniciar con este método utilizando unos ciclos referenciales que son de 23 días como un ciclo más corto y de 33 como el más largo. De esta historia menstrual se selecciona el ciclo más corto
corto y el más largo. Se calcula el número de días del periodo menstrual a partir del primer día de sangrado hasta el día anterior de la siguiente menstruación. Para calcular el primer día del periodo fértil se resta 19 días al ciclo más corto, y para calcular el último día del periodo fértil se resta 11 días al ciclo más largo. Este método se tiene que utilizar con precaución en mujeres que estén dando de lactar. Tiene que darse una orientación sobre las particularidades para predecir el periodo fértil. No se recomienda en mujeres con ciclos irregulares en cuanto a duración y características. Y se da una sesión de consejería mensual durante 2 meses, a veces hasta 4 sesiones. Si la mujer no tiene esta historia menstrual, entonces se completan 6 sesiones antes de iniciar el método. Y es decir, que va a haber una sesión por cada ciclo menstrual. Y luego se pasa a una etapa de seguimiento. Bueno, en este método no se requiere brindar ningún tipo de insumo a la pareja, pero es importante que la mujer acuda a un control cada 2 meses después de la instrucción, hasta completar 6 controles. Y también tenemos que decir a la pareja en todos estos métodos en realidad que estos no van a proteger contra las ITS o el SIDA. Siguiente, por favor. El otro es el método de los días fijos o del collar. Este evita el embarazo al reducir la probabilidad de alta fecundación debido a la abstinencia entre el día 8 al día 19 del ciclo, y para las mujeres en quienes los ciclos duran entre 26 a 32 días. Este método se apoya en el collar de ciclo, que representa el ciclo menstrual de la mujer y está formado por perlas de colores. Tenemos perlas de color marrón, blanco y rojo. Esto tiene una tasa de falla de alrededor de 5 embarazos por cada 100 mujeres que utilizan este método correctamente durante un año. Entonces tenemos que explicar el método y ofrecer esta ayuda visual, que es el collar, que consiste en 32 perlas de colores que representan los días del ciclo, y tiene un anillo movible para marcar en qué día de su ciclo está la mujer, que es ese anillo negrito que vemos en la perlita roja en la imagen. La perla roja, que es una, representa el primer día de menstruación. Las perlas marrones son 6 y representan los días no fértiles o de muy baja probabilidad de embarazo. Después las blancas, que son los días fértiles o de alta probabilidad de embarazo. Y por último 13 perlas marrones también, que son los días no fértiles o de muy baja probabilidad de embarazo. Si el ciclo termina antes de pasar la perla 27, que es la más oscura, o dura más de 32 días 2 veces en un año, entonces tienen que buscar otro método. Primero, tenemos que definir si los ciclos previos tienen una duración entre 26 y 32 días. Empezar un seguimiento el primer día de la menstruación, colocando el anillo sobre la perla roja y marcando el día en un calendario o un almanaque. Todos los días subsiguientes se mueve el anillo de Hebe a la siguiente perla consecutivamente, ¿no? Y los días que el anillo está en las perlas marrón, la mujer se considera no fértil y puede tener relaciones sexuales sin protección. Los días que el anillo está en las perlas blancas, la mujer se considera fértil y debe evitar tener relaciones sexuales desprotegidas. Entonces tiene que o abstenerse o usar preservativos. Y al terminar las perlas blancas y llegar a las perlas marrón, puede reiniciar sus relaciones sexuales sin protección. Y cuando nuevamente llega la menstruación, tiene que colocar el anillo sobre la perla roja. Siguiente, por favor. Después el método de la lactancia materna y amenorrea, también conocido como MELA. Es un método natural basado en la infecundidad temporal de la mujer durante la lactancia, ya que va a haber una supresión de la ovulación que está ocasionada por los cambios hormonales productos del amamantamiento, y es la principal modificación hormonal va a ser el incremento de prolactina. Tiene una tasa de falla de 2 embarazos por cada 100 mujeres en los primeros 6 meses de posparto.
Para utilizar este método tiene que cumplir necesariamente con estas 3 condiciones. La primera, que dé una lactancia exclusiva, por lo menos de 10 a 12 veces durante el día y la noche, con un intervalo no mayor de 4 horas durante el día y de 6 horas durante la noche. Segundo, que la paciente o que la mujer tenga amenorrea. Y tercero, que solo lo puede usar hasta 6 meses después del parto. Este es un método fácil de usar, es muy eficaz si se cumple con estos criterios. No interfiere con las relaciones sexuales, no va a requerir de otros insumos anticonceptivos, no tiene efectos secundarios. Muchas veces las circunstancias sociales, laborales, la falta de voluntad o algunas costumbres pueden dificultar el cumplimiento de las instrucciones. Y además que las madres que son VIH positivo pueden infectar al neonato a través de la lactancia. Entonces, en estos casos se recomienda un primer control a los 45 días posparto y luego a los 6 meses para elegir un método alternativo. También tenemos que informar que en el momento en que deje de cumplir alguno de estos criterios tiene que acudir para cambiar de método. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a los métodos de barrera, que tenemos al condón, que como sabemos es una funda delgada de látex y lubricada que va a impedir que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino. Tiene una tasa de falla teórica de 3 embarazos por cada 100 mujeres y una tasa real de 2 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Este método es eficaz si se usa correctamente, tiene pocos efectos negativos. Uno de estos sería si hay alergia al látex. Es de fácil obtención y de bajo costo, no requiere examen ni prescripción médica, fomenta la participación activa del varón en la anticoncepción y si se usa correctamente evita la transmisión de las ITS y del VIH y el SIDA. Tiene unas condiciones para su almacén. Para empezar, que el ambiente tiene que ser seco, tiene que evitar las fuentes de calor o luz solar y también se tiene que revisar que se encuentre dentro de los 5 años de la fecha de fabricación. Y también tenemos que revisar que si se mantiene una sensación de almohadilla de aire en el sobre, que esto nos sirve para identificar que no esté perforado. Y bueno, no pueden usarlo las personas alérgicas o hipersensibles al látex o al lubricante. En su forma de uso se coloca antes de la penetración vaginal y se debe retirar antes de que el pene pierda la erección y eliminarlo en depósitos que eviten que otras personas puedan estar en contacto con el mismo. Y también tenemos que recalcar que cada condón solo se usa una vez. Puede tener algunos efectos, como por ejemplo irritación del pene o de la vagina o alguna alergia, y en esos casos se recomienda cambiar el método anticonceptivo. Siguiente, por favor. Y los anticonceptivos hormonales. Yo voy a hablar de los anticonceptivos orales combinados, que son los que poseen una combinación de estrógeno y progestágeno. Hay los tipos de alta dosis de estrógenos que tienen 50 microgramos de etinil-estradiol y su uso está limitado a situaciones muy especiales y deben ser prescritos por un especialista. Las de dosis media de estrógenos que tienen de 30 a 35 microgramos de etinil-estradiol y es la que es de mayor uso en los servicios de planificación familiar del Ministerio de Salud. Y las de dosis baja de estrógenos que tienen de 15 a 20 microgramos de etinil. Estos pueden venir en 21 tabletas o de 28 tabletas, que estas de 28 tabletas son 21 tienen hormonas y 7 tienen sulfato ferroso. Su mecanismo de acción es que va a suprimir la ovulación y va a espesar el moco cervical para dificultar el ascenso de los espermatozoides hasta el tracto reproductivo superior. Tiene una tasa de falla teórica de 0.1 embarazos por cada 100 mujeres y una tasa real de 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Es muy eficaz. Este método va a depender de la usuaria y va a requerir su motivación y también el uso diario. No va a requerir un examen pélvico para el inicio del uso del método, excepto en casos que haya algún síntoma que sugiera una patología ginecológica subyacente.
Y también va a haber un retorno inmediato de la fertilidad si se descontinúa su uso. Puede ser usado en mujeres de cualquier edad y paridad. Va a disminuir el flujo menstrual, disminuye los cólicos menstruales, regulariza los ciclos menstruales, previene los embarazos ectópicos, disminuye el riesgo de contraer una enfermedad pélvica inflamatoria. Su eficacia va a disminuir cuando se utilizan algunos fármacos, como por ejemplo la rifampicina en el tratamiento de la tuberculosis, la griseofulvina, que se utiliza en las micosis, y de algunos antiepilépticos como la fenitoína, la carbamazepina, barbitúricos y la primidona. También es posible que causen efectos secundarios graves en mujeres que tengan alto riesgo de problemas tromboembólicos, como infartos de miocardio, accidente cerebrovascular y tromboembolias. Con enfermedades crónicas preexistentes se va a requerir una evaluación médica. Este debe ser indicado solo por una persona capacitada. Se recomienda usar anticonceptivos orales de dosis media o baja. Se debe ingerir a diario y preferentemente a la misma hora. Para iniciar el primer día del ciclo, se debe iniciar el primer día del ciclo, pero también puede iniciarse entre el primero y el quinto día, pero de preferencia es el primer día del ciclo. En el posparto, si no está amamantando, se puede dar a partir de la sexta semana. En caso contrario, se espera hasta los 6 meses posparto. En el caso de los paquetes de 21 pastillas, se reinicia luego de 7 días de haber terminado el ciclo anterior. Y en el caso de los paquetes de 28 pastillas, no se interrumpe la toma y se continúa inmediatamente con el siguiente luego de terminar el paquete anterior. Ya, en caso de olvido de alguna toma de estos anticonceptivos, en el caso de los paquetitos de 21 pastillas, en caso de que la persona olvide tomar una pastilla, entonces se indica que tome inmediatamente la pastilla que se olvidó y que continúe diariamente con las pastillas que siguen. Si se olvida de tomar 2 o más pastillas, entonces tiene que suspender la toma de estas y esperar su menstruación para iniciar con un nuevo paquete de inmediato. En caso de haber tenido relaciones sexuales en los días que no ha tomado la pastilla, entonces se brinda consejería sobre el uso de la anticoncepción oral de emergencia. Durante el periodo que espera hasta su sangrado, entonces tienen que usar otro método de respaldo, como el condón o abstenerse. En el caso del ciclo de las 28 pastillas, si la usuaria se ha olvidado de tomar las pastillas que son blancas, que son las que tienen contenido hormonal, entonces siguen las mismas indicaciones que con la anterior que dije de las 21 pastillas. Y si se olvidó de tomar las pastillas marrones, que son las que tienen sulfato ferroso, entonces no necesita ningún manejo especial. Solo tiene que iniciar un nuevo paquete después del primer día de su menstruación. Está contraindicado en mujeres embarazadas. Si es un embarazo confirmado, si hay sospecha de embarazo, igual está contraindicado. En mujeres que tengan sangrado genital sin explicación. En mujeres que estén dando de lactar hasta los 6 meses del posparto, que tengan hepatopatía activa, mujeres fumadoras de más de 15 cigarrillos por día y que tengan más de 35 años, que tengan antecedentes de cardiopatía, hipertensión arterial mayor de 160/100 o que tengan antecedentes de accidente cerebrovascular, coagulopatías o diabetes con compromiso vascular o cualquier otra enfermedad que tenga evidencia de daño vascular. También en mujeres que su condición les impida cumplir con las indicaciones, que tengan cáncer de mama o de endometrio, que tengan indicación de reposo absoluto por 1 semana o más debido a alguna cirugía o un traumatismo, y en mujeres que tengan cefalea intensa asociada a visión borrosa, pérdida temporal de la visión, destellos y problema al hablar o realizar movimientos. Siguiente, por favor. Ya, entonces, este uso de anticonceptivos combinados en algunas condiciones especiales van a requerir evaluación médica. Por ejemplo, en los casos de hipertensión arterial,
Como había dicho, a las mujeres que tengan una presión arterial menor a 160 de sistólica y menor de 100 de diastólica pueden usar estos métodos anticonceptivos, de preferencia los que son de baja dosis. En la diabetes mellitus se pueden usar en caso de diabetes sin complicaciones vasculares, también de preferencia las de baja dosis. En los casos de cefalea intensa o migraña, hay que enviar a una evaluación especializada. Si no hay signos neurológicos focales asociados con los dolores de cabeza, entonces sí se pueden usar. Y tenemos que hacer énfasis en que estos métodos pueden asociarse con un aumento de estas molestias. Y si la mujer lo desea, entonces se puede optar por otro método. En el caso de la depresión, las mujeres con depresión pueden utilizar estos anticonceptivos de baja dosis, pero tienen que tener una supervisión permanente. Si la depresión empeora, entonces se deriva a un especialista y tenemos que aconsejarle para elegir otro método. En mujeres que tengan nódulos o masas en las mamas, se deriva a un especialista. Y las mujeres con diagnóstico de enfermedad benigna de mama podrían seguir utilizando estos anticonceptivos hormonales. Y en los casos de infección con infecciones de transmisión sexual, VIH o SIDA, entonces este método no se te puede utilizar solo, sino que tiene que estar asociado al uso del condón. Y en el manejo de algunos efectos secundarios más frecuentes, tenemos la menorrea. En estos casos hay que descartar embarazo. Si la mujer está utilizando este método adecuadamente, entonces hay que explicar que puede ser un efecto colateral y hay que tranquilizarla. Si no se queda satisfecha con la explicación, entonces sugerimos el cambio por una pastilla de dosis alta de estrógenos, si es que no tiene contraindicaciones, o cambiar el método. Si se confirma un embarazo, entonces hay que interrumpir el uso del método y referir para una atención prenatal. Cuando hay goteo o sangrado vaginal anormal, hay que descartar embarazo y otras patologías. O hay que orientar y reforzar el uso adecuado del método, tranquilizarle explicando que este goteo leve son comunes durante los primeros 3 meses de uso de este método y van a disminuir después. Si persiste, entonces hay que sugerir el uso de pastillas con un mayor contenido de estrógenos o cambiar de método. En el caso de las náuseas, mareos y vómitos, primero también tenemos que descartar un embarazo. Si no está embarazada, entonces hay que orientarla para que tome la pastilla durante la cena o antes de acostarse. Y también tranquilizarla diciéndole que estos síntomas disminuyen después de los primeros 3 ciclos. Si hay aumento de peso, puede haber una ganancia de peso de medio hasta 1 kilo en el primer año. Entonces hay que informarle que debe evitar alimentos que tengan que sean hipercalóricos, como grasas y harinas, y educar también sobre la importancia del ejercicio físico. Si no hay ningún efecto, diciéndole estas medidas, entonces hay que sugerir un uso de pastilla de menor dosis o cambiar de método. Y en las cefaleas persistentes y o progresivas, presentan durante el uso de estos anticonceptivos hormonales combinados, hay que evaluar bien el síntoma para descartar que no esté causado por otras patologías y sugerir el uso de pastillas de menor dosis o cambiar de método. Siguiente, por favor. Yo soy Diego Alca y voy a hablar acerca de los anticonceptivos inyectables combinados. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su definición, vendrían a ser ampollas que contienen en su fórmula estrógenos y progestágenos, pudiendo tener la siguiente composición. En primer lugar, 25 miligramos de acetato de medroxiprogesterona y 5 miligramos de cipionato de estradiol en solución acuosa. Y la otra solución vendría a ser 50 miligramos de enantato de noretisterona y 5 miligramos de valerato de estradiol en solución oleosa. En cuanto al mecanismo de acción, vendría a ser igual a los anticonceptivos orales combinados. Y en cuanto a sus características, estos vendrían a ser de acción inmediata y eficaces. No van a requerir de un examen pélvico para el inicio del método.
puede ser usado en mujeres de cualquier edad y cualquier paridad también. No va a interferir con las relaciones sexuales y van a poder ocurrir cambios, van a producir cambios en el patrón del sangrado menstrual, al menos en los primeros meses. Es posible que en mujeres con alto riesgo de problemas tromboembólicos causen efectos secundarios graves, tales como infarto de miocardio, tal vez una ACV o una tromboembolia. En mujeres con enfermedades crónicas se va a requerir una evaluación médica por un personal calificado. En cuanto a las formas de uso, la primera ampolla se aplicará entre el primer y quinto día del inicio de la menstruación. En el posparto se aplicará a la tercera semana en mujeres que no den de lactar y en mujeres que dan de lactar después de los 6 meses. En cuanto al posaborto, se aplicará entre el primer y quinto día. Se considerará la evacuación como el primer día del ciclo. Para las siguientes ampollas, estas se aplicarán cada 30 días con un margen de 3 días antes o después y se administrarán tanto en la región glútea como en la deltoidea. Para las contraindicaciones vamos a tener a las mujeres embarazadas, mujeres con sangrado genital sin explicación, mujeres que estén amamantando, mujeres con una hepatopatía activa, tal vez que sean fumadoras, o mujeres que tengan antecedentes de cardiopatías, hipertensión arterial, ACV, coagulopatías o diabetes con compromiso vascular, cualquier enfermedad con evidencia de daño vascular. También tenemos a las mujeres con cáncer de endometrio y mujeres que se les haya indicado un reposo absoluto por una semana o más, como por ejemplo mujeres que han sido sometidas a cirugías o que han sufrido traumatismos. En cuanto al seguimiento, el primer control, las mujeres que usan este método es necesario que acudan para la evaluación y prescripción de las siguientes dosis a los 30 días de iniciado el método. Los siguientes controles serán cada 3 meses. Es importante que la mujer y su pareja acudan cada año para una evaluación integral de la salud y también no debemos olvidar informarle al paciente que puede acudir al establecimiento de salud en el momento que ella o su pareja considere necesario o si presenta alguna molestia. Siguiente, por favor. Píldoras de solo progestágeno vendrían a ser pastillas que contienen 5 microgramos de norgestrel o 500 miligramos de linestrol. En cuanto a los mecanismos de acción, los principales vendrían a ser el espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides y la supresión de la ovulación en más de la mitad de los ciclos menstruales. Las características de este método vamos a tener que es un método eficaz, la pastilla debe tomarse todos los días y más o menos aproximadamente a la misma hora. Este método no va a requerir de un examen pélvico. Habrá retorno inmediato de la fertilidad al descontinuar este método. Este puede ser usado por mujeres de cualquier edad, cualquier paridad. Habrá una disminución del flujo menstrual. Se puede producir cambios tanto en el peso, ya de que puede haber tanto disminución como ganancia de peso, disminución de los cólicos menstruales, también va a disminuir la incidencia del cáncer de ovario y de endometrio, y también va a haber una disminución de la incidencia en cuanto a las patologías benignas de la mama. En cuanto a la eficacia de este método se va a ver disminuida cuando la paciente reciba fármacos como la rifampicina o la griseofulvina, o algunos antiepilépticos. En cuanto a sus formas de uso, el inicio del método es entre el primer y quinto día del inicio de la menstruación. En el posparto es inmediatamente en mujeres que no den de lactar y en mujeres que den de lactar es después de las 6 semanas del posparto. En el posaborto vendría a ser entre el primer y quinto día después de la vacación y también es importante hacerle énfasis a la paciente que no debe suspender la toma de estas pastillas en ningún momento. Estas se deben tomar todos los días, ya de que al ser interrumpidas se pierde el efecto. Incluso estas deben ser tomadas durante la menstruación. Y la eficacia se presentará a las 24 horas del inicio de la toma. Aparte de que
debemos indicarle que la tome todos los días, hay que especificarle que escoja un horario en el cual la paciente lo consuma diariamente, debido a de que si hay un cambio entre 3 horas más o menos, se va a perder la acción anticonceptiva. En cuanto a sus contraindicaciones, vamos a tener el embarazo, sangrado genital, la hepatopatía activa, el cáncer de mama o antecedentes de cáncer de mama, ingesta de medicamentos, como ya dijimos, rifampicina, grisofulvina, antiepilépticos. Y en cuanto al seguimiento, las mujeres que usan este método es necesario que acudan para una evaluación y reabastecimiento antes de terminar la primera tira de pastillas. Y después se le entregará a partir de la segunda 4 tiras más para que pueda seguir con su medicación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver acerca de los inyectables de solo progestágenos. El más usado vendría a ser el acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos. En cuanto a los mecanismos de acción, vendrían a ser la supresión de la ovulación, el espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides, la reducción del transporte de los óvulos en las trompas de falopio y cambios en el endometrio. En cuanto a las características de este método, tenemos de que este puede ser usado por mujeres de cualquier edad. No es aconsejable su uso durante los 2 primeros años posteriores a la menarquia, por riesgo de la disminución de la captación de calcio por la matriz ósea de los huesos. Es un método eficaz y rápido. No requiere un examen pélvico para el inicio del método, y este va a ayudar a prevenir el cáncer de endometrio y posiblemente también el cáncer de ovario. Es importante también tener en cuenta que habrán cambios en el patrón del sangrado menstrual en la mayoría de las mujeres, como amenorreas, y también se puede producir un aumento de peso. En cambio, como dijimos en el anterior, el retorno a la fecundidad no va a ser inmediato. Más o menos, en promedio, va a demorar 4 meses. Si recordamos en el anterior, el efecto de la fecundidad regresó inmediatamente. En cuanto a la forma de uso, vamos a tener que el inicio es entre el primer entre el primer y el quinto día del inicio de la menstruación. En el posparto es inmediatamente en las mujeres que no den de lactar, y en mujeres que sí dan de lactar, iniciar a las 6 semanas después. Y en cuanto al posaborto, es entre el primer y quinto día después de la evacuación. La eficacia se va a presentar entre las 24 primeras horas de inicio, y las siguientes dosis deben ser cada 3 meses. Y estos deben ser administrados tanto en la región, pueden ser administrados en la región glútea o en la región deltoide. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos mujeres que están embarazadas, sangrado genital, antecedente o con cáncer de mama o de hepatopatía activa. Y en cuanto al seguimiento, las mujeres que usan este método es necesario que acudan para la evaluación y prescripción de las siguientes dosis antes de los 90 días de iniciado el método. Y después los siguientes controles serán cada 3 meses para la administración del inyectable. Siguiente, por favor. En cuanto al manejo de los efectos secundarios más frecuentes de los anticonceptivos hormonales de solo progestágenos, tenemos la ganancia de peso en el primer año. ¿Qué debemos hacer? Se le recomienda dar información para evitar alimentos que tengan muchas calorías, tales como grasas, harinas, así como educar sobre la importancia del ejercicio. Si estas medidas no tienen efecto o la ganancia ha sido significativa, se recomienda cambiar de método. En cuanto al goteo o sangrado vaginal escaso, es necesario descartar un embarazo y otras patologías ginecológicas. De no existir estas, se le informa a la paciente que no representa un problema grave y que generalmente no va a requerir ningún tratamiento. En cuanto a las náuseas, los mareos y los vómitos, debemos evaluar el síntoma y descartar un posible embarazo. En el caso de que en el caso de que la paciente vomite el medicamento antes de que se cumplan las 2 horas de haberlo tomado, se le debe indicar que debe tomar otro de inmediato. Y si es posible, se le puede administrar una tableta de dimenhidrinato.
En el caso que la paciente presente cefalea persistente y o progresiva, debemos evaluar el síntoma para descartar otras patologías y en el caso que no remita, se le puede sugerir el cambio de método. Si la paciente presenta menorrea, esto sobre todo que se presentan en las presentaciones inyectables, en el caso de que la menorrea se presente después de las menstruaciones regulares, se debe descartar un embarazo. Y de no estar embarazada, no se requiere ningún tratamiento. De confirmarse, sí, ya ahí sí tenemos que interrumpir el método. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Quién está a cargo de las diapositivas? Ya cambié, doctor. Ah, ya, pero no cambia. A ver, vamos a tener ahora los dispositivos intrauterinos. Vendrían a ser dispositivos que se insertan en la cavidad intrauterina con el fin de prevenir un embarazo. Vamos a tener dos tipos, los liberadores de iones de cobre y los liberadores de progestágenos, el levonorgestrel. En cuanto a los mecanismos de acción de los DIU, estos van a afectar la capacidad de los espermatozoides para pasar a través de la cavidad uterina, ya sea inmovilizándolos o destruyéndolos, de tal modo que raramente estos van a llegar a la trompa. Entre sus características tenemos de que es una eficacia muy elevada e inmediata. No interferirá con el coito, habrá un retorno inmediato de la fecundidad al momento de retirarse. Este método sí va a requerir, a cambio de los anteriores que dijimos que no se requiere un examen pélvico, este sí va a requerir uno. Y también debemos detectar si no hay infecciones en el tracto genital antes de su inserción. En algunas mujeres puede ser que se incrementen los espasmos y el sangrado menstrual, sobre todo durante los primeros meses de su uso. Puede ser de que se ha visto de que entre el 1 al 2% de las mujeres estos DIU van a ser expulsados de manera espontánea. En cuanto a las formas del uso, estos deben ser insertados por un profesional capacitado en los primeros 5 días del ciclo menstrual o en cualquier momento del ciclo, siempre que se esté seguro de que no exista una gestación. En el puerperio tardío es a partir de la 6ª semana y en el posaborto debe ser inmediato, o también puede ser en los 7 primeros días. Algunas contraindicaciones vendría a ser, como siempre, un embarazo posible o confirmado, sangrado genital, pero acá también vamos a incluir a las mujeres con una infección activa del tracto genital, como una cervicitis aguda, mucopurulenta o una vaginitis severa. El DIU se debe insertar luego del tratamiento. Si la mujer o su pareja tiene alto riesgo para una ETS, se debe orientar sobre otra alternativa anticonceptiva. Otra indicación vendría a ser la EPI, que es la enfermedad pélvico-inflamatoria, mujeres con anomalías uterinas o con tumores benignos que distorsionen el útero de manera significativa. También a las mujeres con cáncer genital. Y para su seguimiento, es importante que la paciente acuda a sus controles de acuerdo al siguiente esquema, que el primer control se va a hacer después de las 4 semanas de la inserción y después ya cada año. Siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos acerca del manejo según condiciones especiales de los DIU. En el caso que la paciente presente cólicos menstruales severos, se le debe advertir sobre la posibilidad de que se le debe advertir de que va a haber que puede hacer de que se incrementen estos cólicos, ¿no? Y también puede haber sangrado menstrual, en el sangrado menstrual, en el caso de que se use estos DIU de cobre, sobre todo.
En caso de que haya vaginitis pero sin cervicitis mucopurulenta, se debe realizar un manejo sindrómico de la enfermedad de transmisión sexual, iniciando un tratamiento simultáneamente con la inserción del dispositivo intrauterino. En el caso de que exista una cardiopatía vulvar, se recomienda administrar profilaxis. Tenemos a la ampicilina de 1 gramo, también podría ser una eritromicina de 1 gramo vía oral o vía intramuscular. En el caso que la paciente tenga displasia cervical, es preferible decirle a la paciente que escoja otro método. Y para la estenosis cervical severa se le puede administrar anestesia paracervical antes de insertar el DIU. El siguiente, por favor. Bueno, para las complicaciones del DIU, vamos a tener primero la menorrea. Bueno, en toda menorrea se debe descartar un embarazo. No es necesario retirar el dispositivo intrauterino a no ser que esté embarazada. Ahí sí ya lo tenemos que sacar. Y también hacerlo solo si los hilos están visibles. Si estos no los podemos llegar a apreciar, debemos realizar una ecografía para encontrar dónde está el DIU. Otra complicación que vamos a tener muy frecuente es el dolor. Se debe descartar una EPI. De no encontrarse alguna, se puede recetar ibuprofeno para el malestar. Pero si los espasmos son severos, es mejor remover el DIU y aconsejar a la paciente que escoja otro método anticonceptivo. En cuanto al flujo vaginal anormal y que en el caso que sospechemos de una EPI, o sea, tenemos el examen físico y las pruebas de laboratorio, todo que nos apunte una EPI, se debe retirar el DIU y administrar tratamiento sindrómico o específico correspondiente. Y se le debe recomendar buscar otro método. En caso de que haya una perforación uterina, que puede ocurrir sobre todo al momento de insertar el DIU, al momento de hacer de histerometría. Debemos buscar también puede ser que se produzca en el momento de la inserción o la búsqueda de los hilos. En estos casos se debe suspender el procedimiento y debemos administrar ergometrina de 0,2 miligramos intramuscular. Vamos a tener que controlar las funciones vitales y referir a un establecimiento de mayor complejidad. Y también vamos a tener algunas complicaciones con los hilos, ya de que estos pueden encontrarse ausentes, y nosotros debemos ser más astutos y preguntar a la paciente si este DIU ha sido expulsado. Tal vez la paciente nos diga que no ha sido expulsado, entonces se le debe hacer un estudio ecográfico para realizar este dispositivo. Y también se puede ser de que en el momento del coito la pareja de la paciente refiera que siente los hilos en el acto y bueno, decirle a la paciente que esto es normal. Y si le molesta, se puede plantear cortar los hilos hasta el ras. El siguiente, por favor. Ya, doctor. Yo voy a continuar. Mi nombre es Brenda Cruz y voy a explicar un poco sobre la técnica de inserción del DIU. Para esto tenemos que verificar que se cuenta con el instrumental necesario, que puede ser el espéculo, la pinza de cuello, una tijera, una pinza, un histerómetro, entre otros. Tenemos que lavarnos las manos y explicarle a la paciente el procedimiento que vamos a realizar. Y también a la par que vamos explicándole, lo vamos realizando. Nos colocamos los guantes estériles, realizamos un examen pélvico para determinar posición y tamaño uterino, para que se entienda un poco mejor. He puesto un video. A ver. Creo que no se escucha. Bueno, colocamos el espéculo y limpiamos con una solución antiséptica. Vamos a colocar una pinza tirabala en el labio anterior del cuello uterino para mantener la alineación entre el cuello con el cuerpo, como vemos en el video. Procedemos a insertar el histerómetro para que evaluemos la profundidad de la cavidad uterina.
No se ve el video, Brit. Ay, no se ve, yo sí lo estoy viendo. Sí, no, bueno, yo no lo veo, o sea, se ha quedado en la mitad. Ahí retrocédelo, o sea, no lo vemos. No sé si los demás lo ven, sus Los demás compañeros. lo ven. ¿Ya se puede ver ahí la diapositiva? Sí, Sí, la diapositiva se ve. sí, doctor, sí se ve. El video también estaba corriendo. A Yo ver, no voy a lo veo. ponerle play de nuevo. A ver, porque yo no lo veo que corra. Ahora lo ve, doctor, porque sí se ve. Así, no lo veo. Ya, no hay problema, Brenda. Entonces usaré imaginología. Continúa, por favor. Bueno, entonces, como dije, con una pinza tirabalda sujetamos el labio anterior del cuello uterino para mantener la alineación del cuello con el cuerpo. Vamos a insertar el histerómetro para evaluar la profundidad de la cavidad uterina. Una vez que ya se ha evaluado la profundidad, pasamos a la preparación del DIU. En este caso, vamos a colocar el DIU en el insertador mientras aún ambas partes se encuentran en la envoltura estéril. El DIU viene con el tubo de inserción, entonces vamos a colocar este en el tubo sin sacar las piezas del envase. Para esto vamos a doblar los brazos del DIU y vamos a empujar de modo que queden dentro del tubo. Como vemos que está realizándolo. Después de esto, con el medidor azul vamos a marcar la profundidad del útero que ya habíamos medido previamente con el histerómetro. Una vez realizado esto, procedemos a la colocación del DIU, esto en pocos minutos después de la preparación de este. Mientras que la paciente está echada, con una mano sostenemos la pinza tirabalas y con la otra introducimos el tubo de inserción hasta que el tope azul que marcamos llegue al orificio externo del cuello uterino. Retiramos el tubo de inserción unos centímetros para que se liberen los brazos del DIU y luego procedemos a sacar el tubo de inserción. El paso final es cortar los hilos sintéticos alrededor de 2 centímetros del cuello uterino. Tenemos que hacer énfasis que este método no va a proteger contra las ITS o VIH. Después de esto vamos a extraer el espéculo. La mujer no debe levantarse de manera inmediata, debe permanecer en la camilla por 5 minutos para que se evite un síncope por reflejo vagal. Al finalizar el procedimiento le entregamos a la paciente una tarjeta con la fecha de inserción y el tipo de dispositivo intrauterino que hemos colocado y le damos una cita para el siguiente control en 4 semanas. Siguiente, por favor. Pasamos a otro método, en este caso la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Debemos considerar que este procedimiento, como todos, tiene riesgos y beneficios. En este caso, la persona usuaria ya no va a poder tener más hijos porque los efectos van a ser permanentes. La persona usuaria debe hacer 2 visitas al servicio de salud para verificar su estado postoperatorio. También puede desistir en cualquier momento antes de que se practique el procedimiento. Y el día de la intervención quirúrgica, la persona debe traer la solicitud de intervención firmada, donde ratifica su libre elección a esta anticoncepción quirúrgica voluntaria. Bajo ningún motivo se debe intervenir a una persona que no ha traído esta solicitud de intervención. Como ya dije, es un procedimiento electivo.
y antes de eso se debe dar un plazo de reflexión. Este plazo se va a dar desde que se ha tomado la decisión informada y esta decisión ha sido tomada con previas sesiones de consejería y orientación hasta que se haga la intervención. Entonces, este plazo de reflexión no tiene que ser menor de 72 horas. Lo que nos va a permitir este plazo es el ejercicio consciente de la libre elección. El documento que dije de solicitud de intervención se tiene que llenar por duplicado. Una queda con la paciente y la otra en la historia clínica. Este documento tiene que estar firmado por la persona solicitante, el testigo, el profesional de salud que brindó la consejería y el médico que va a realizar la intervención. Para esto tenemos dos procedimientos. Uno es el bloqueo tubárico bilateral y el otro es la vasectomía. Siguiente, por favor. Para el bloqueo tubárico bilateral, este va a ser un método anticonceptivo quirúrgico permanente, cuyo objetivo va a ser ocluir y seccionar las trompas de falopio. Entonces, esto va a impedir la unión del espermatozoide con el óvulo a nivel de la trompa y se va a evitar la fertilización. Este es un método de alta eficacia, es inmediata y permanente. Este sí puede ser realizado en forma ambulatoria, no va a interferir con el deseo sexual ni con la producción hormonal por parte de los ovarios. Y bueno, obviamente va a requerir previamente una evaluación médica, orientación y consejería que ya mencioné. Se considera irreversible y va a requerir de condiciones de infraestructura, equipamiento y de instrumental especial, así como de un personal médico capacitado. Algunas consideraciones que tenemos que tener para este procedimiento es que la usuaria tiene que solicitar el método, que la mujer sea mayor de edad. No se recomienda este procedimiento en menores de 25 años a menos de que tengan un factor de riesgo reproductivo. También que mujeres que tengan una paridad satisfecha, que la usuaria ya haya recibido las 2 sesiones obligatorias de orientación previa, que haya entendido y comprendido bien los alcances del procedimiento y haya firmado el consentimiento informado y la solicitud para la intervención, que tenga análisis de rutina, riesgo quirúrgico y riesgo anestésico. Este procedimiento se puede realizar cualquier día del ciclo menstrual, pero tenemos que estar seguros de que no exista un embarazo. Algunas contraindicaciones serían en mujeres presionadas por el cónyuge o alguna persona, si esta decisión se ha realizado bajo presión, si hay conflictos de índole religioso o cultural, o si no se han resuelto todas las dudas de la mujer acerca de la irreversibilidad de este procedimiento. Siguiente, por favor. No, la anterior. Bueno, el procedimiento que más se usa es el de Pomeroy, que se realiza a través de una mini laparotomía que viene a ser una incisión menor de 5 centímetros, como es la que vemos en la imagen. En cuanto a los efectos colaterales, no se conocen efectos colaterales asociados directamente al método y a veces se puede presentar complicaciones por la anestesia o la técnica quirúrgica. Siguiente, por favor. Para el manejo de las complicaciones, dentro de las complicaciones tenemos lesiones de la vejiga o del intestino, que bueno, una vez que diagnostiquemos este problema, si es que hay una lesión, tenemos que hacer la reparación. Y si es que esta lesión se descubre en el postoperatorio, tenemos que remitir a la usuaria a un establecimiento con capacidad resolutiva. También puede haber sangrado superficial. Bueno, tenemos que tratarla según lo que hayamos encontrado. En cuanto al dolor en la incisión, tenemos que determinar si es que este dolor puede ser por una infección o absceso y tenemos que realizar el tratamiento indicado. También puede haber hematoma. Entonces, para esto tenemos que aplicar fomentos tibios y húmedos sobre este hematoma y mantener a la paciente bajo observación. Por lo general se va a resolver con el tiempo, pero de ser necesario tendríamos que drenarlo.
Puede también haber una infección de la herida. Para esto tenemos que prescribir antibióticos y, bueno, en caso de un absceso, drenarlo previo tratamiento antibiótico. Y, bueno, hacer un seguimiento y curación diaria. Y en caso de fiebre postoperatoria, tenemos que determinar la causa y tratarla según sea la causa. Este procedimiento de bloqueo tubárico tiene que ser realizado por médicos capacitados y en un establecimiento con capacidad resolutiva adecuada. Para el manejo postoperatorio, la paciente debe mantenerse en observación por lo menos 4 horas. Si fuera en una zona rural o alejada, debe estar por lo menos 24 horas en el punto de entrega del servicio. También tenemos que prescribirle analgésicos y la paciente puede reiniciar sus actividades en forma progresiva luego de 2 días de reposo post cirugía. Claro que tenemos que evitar labores cotidianas que signifiquen un esfuerzo físico durante la primera semana. También las relaciones sexuales se deben evitar en la primera semana y en los casos de post-aborto evitarlas por 2 semanas y en el postparto por 40 días. Los controles, el primero se da a los 7 días y el segundo a los 30 días. Debemos de instruir a la paciente y a sus familiares para que acudan al establecimiento de salud si en caso presentaran molestias urinarias, dolor pélvico o abdominal severo, sangrado a nivel de la herida operatoria, fiebre o dolor en la herida. Si es que no hay complicaciones, los controles se deben realizar cada año y esto con el objetivo de que promovamos una consulta de salud integral. Siguiente, por favor. El otro método sería la vasectomía, que en este caso ya es para los varones, cuyo objetivo va a ser ocluir y seccionar los conductos deferentes. Esto va a impedir la salida de los espermatozoides en el semen y así se evita la unión con el óvulo. Este es un método de alta eficacia, es considerado irreversible y permanente y su eficacia va a empezar luego de 20 eyaculaciones o 3 meses después de que se haya realizado la cirugía, por lo que debemos de indicar aún el uso de condón o que la pareja use un método temporal. Este método no va a interferir con las relaciones sexuales, es realizada de forma ambulatoria y tampoco va a interferir con el deseo ni la potencia sexual, ni con la producción hormonal por parte de los testículos. Como el anterior procedimiento, también requiere evaluación médica y orientación y consejería adecuados. Para el procedimiento, puede realizarse mediante 2 técnicas, la convencional, en la que se realiza 1 o 2 incisiones en el escroto, y bueno, la técnica sin bisturí, en la que se punza con una pinza especial la piel del escroto para que aislemos el conducto deferente. En cuanto a las consideraciones, el hombre tiene que solicitar el método, tiene que ser mayor de edad, al igual que el anterior, no se recomienda a usuarios menores de 25 años. También es para varones que no deseen tener más hijos, que ya hayan recibido las sesiones obligatorias de orientación, consejería previa, que hayan entendido los alcances de este procedimiento, que hayan firmado el consentimiento informado y también la solicitud para la intervención, y bueno, que ya cuenten con todos sus análisis de rutina. No tiene contraindicaciones absolutas, pero en cuanto a las relativas, puede ser el hidrocele grande, la hernia inguinal, la masa escrotal, anemia severa sintomática, cardiopatía sintomática, diabetes mellitus descompensada, trastornos hemorrágicos, infecciones cutáneas en la región inguinoescrotal e infecciones del aparato genital. Siguiente, por favor. No dije las complicaciones. Anterior, por favor. Bueno, no se conocen efectos colaterales asociados directamente al método, pero también pueden presentarse problemas asociados al procedimiento quirúrgico. Tenemos complicaciones como una inflamación excesiva. En este caso tenemos que prolongar el uso de un soporte o suspensor y dar tratamiento antiinflamatorio. Si hay equimosis, tenemos que tranquilizar al usuario e informarle que en este caso no va a requerir tratamiento y que este se va a resolver espontáneamente. En caso de que aumente, ya debería regresar al establecimiento. Si hay hematoma, tenemos que mantener al paciente bajo observación. Por lo general, este se va a resolver en 1 a 3 semanas. Entonces,
tenemos que recomendar al paciente que use un soporte para el escroto o suspensor según se requiera. Y si es que el hematoma es muy grande, puede ser drenado con el uso simultáneo de antibióticos. Y bueno, también se recomienda usar compresas frías. En caso de una infección de la herida, bueno, también el uso de un soporte para el escroto. Y si hay una infección cutánea, tratarlos con antibióticos. Si hay un absceso, drenarlo y también antibióticos. Y para esto sí tenemos que hacer un seguimiento cada 2 días. Si hay un granuloma a nivel de la herida, si es que se presentara, aunque es muy raro, se recomienda una cauterización con nitrato de plata. Siguiente, por favor. Para el manejo preoperatorio tenemos que detectar casos de riesgo, registrar bien en la historia clínica sus antecedentes médicos, examen general, examen del aparato genital, y tenemos que tener cuidado al descartar infecciones dérmicas, patologías del cordón espermático y otros. Tenemos que seleccionar los casos para anestesia local, y aquellos pacientes con factores de riesgo o que requieran anestesia regional o general tienen que ser referidos. En cuanto al manejo postoperatorio, el paciente tiene que estar en observación por lo menos 1 hora, y al igual que el anterior, si es que es una zona rural o alejada, estar por lo menos 12 horas en el establecimiento de salud. Tenemos que indicarle analgésicos, y el paciente puede iniciar sus actividades luego de 2 días de reposo post cirugía, pero debe evitar trabajos pesados o ejercicios durante los primeros 7 días. Tiene que evitar las relaciones sexuales por 7 días, y cuando ya las reinicie tiene que usar condón, o que la pareja use otro método hasta que el espermatograma demuestre que ya haya azoospermia. Y tenemos que recomendar el uso de suspensor o truza ajustada por 7 días. El control de seguimiento, el primer control se da a los 7 días y el segundo a los 30. De igual manera, tenemos que instruir al paciente para que acuda al establecimiento si es que presentara un aumento del volumen en la bolsa escrotal, si haya una hemorragia en la herida operatoria, fiebre y dolor local también en la herida. Y tenemos que decirle al paciente que debe usar un método alternativo hasta que se confirme que el semen ya no tenga espermatozoides. Esto mediante un conteo espermático a los 3 meses o luego de 20 eyaculaciones. En caso de que sea positivo, tenemos que repetir el examen al mes, y si persiste positivo, tenemos que reevaluar el caso. Y bueno, también se tiene que promover una consulta de salud reproductiva integral al año para el paciente y su pareja. Siguiente, por favor. Bueno, otro método es la anticoncepción oral, pero ya en este caso es de emergencia. Este es para prevenir un embarazo, pero no va a reemplazar el uso continuado de otros métodos anticonceptivos, como ya habían explicado mis compañeros. En este caso, este método va a impedir la ovulación, previene la fertilización porque va a haber una alteración del transporte de los espermatozoides y el óvulo, no va a alterar el endometrio y no actúa como abortivo porque no va a interrumpir un embarazo que ya existe. Este no es un método anticonceptivo de rutina, sino de excepción, por lo que no debe usarse en vez de otros métodos de planificación familiar. Cualquier mujer puede usar estos anticonceptivos orales de emergencia siempre y cuando no estén embarazadas. Y otra vez tenemos que hacer énfasis que este método no va a proteger contra ITS o VIH. Este método los vamos a usar solo en casos en mujeres que han tenido una relación sexual en contra de su voluntad, o sea, una violación, si es que el preservativo se ha roto, si el DIU ha sido expulsado, o si la mujer ha olvidado tomar 2 días o más sus anticonceptivos orales, o se ha retrasado más de 2 semanas en recibir su inyectable anticonceptivo, y ha tenido una relación sexual sin usar otro método de planificación familiar. O si una mujer ha tenido relaciones sexuales sin protección y ella no desea quedar embarazada. Se debe usar como máximo dentro de las 72 horas después de la relación sexual sin protección, y toda mujer que reciba este tipo de anticonceptivos debe tener consejería en planificación familiar. Siguiente, por favor. Tenemos 2 esquemas. Uno es de píldoras combinadas. Se denomina así porque se usan píldoras con estrógeno y progestágeno. También se conoce como el método YUSPE.
El esquema es el que vemos en las diapositivas. Cuentan con una dosis inicial y una segunda dosis. La primera dosis antes de las 72 horas y la segunda dosis 12 horas después de la dosis inicial. Para la segunda tenemos píldoras de solo progestágeno, que estas píldoras, bueno, solo contienen progestágeno y los únicos componentes estudiados hasta la fecha son el nogestrel y el norgestrel. Y el esquema es el que vemos en la diapositiva, que, bueno, también cuenta con 2 dosis. Tenemos contraindicaciones para las mujeres embarazadas por el hecho de que, como dijimos, este método no va a interrumpir un embarazo que ya está. No existe contraindicaciones si es que este método se utiliza de manera ocasional. Luego, claro, si es que se usa de manera ocasional no va a haber contraindicaciones médicas conocidas, pero si es que ya sea un uso repetido, tiene las mismas contraindicaciones que los anticonceptivos hormonales de uso rutinario que explicaron mis compañeros. Y bueno, como dije, estos no deben reemplazar el uso de métodos de planificación familiar. Tiene algunos efectos secundarios como náuseas, vómitos, mareo, fatiga y tensión mamaria. Para esto vamos a administrar antieméticos como el dimenhidrinato media hora antes de tomar las pastillas. Si la mujer vomita en las 2 horas siguientes de haber tomado las pastillas, le aconsejamos otra dosis. Para el seguimiento es necesario que la mujer regrese al establecimiento de salud si es que su menstruación es muy diferente a la usual, especialmente si es que es de mucha menor cantidad, donde habría una posibilidad de embarazo, o si es que hay un retraso de más de una semana, que también nos indica posibilidad de embarazo. En casos de violación debemos dar un enfoque integral al problema. Esto va a incluir prevenciones de ITS y VIH y referir a la paciente para un apoyo psicológico y legal, dando mucho énfasis en la relación cordial y la privacidad. Y bueno, tenemos que recomendar a la usuaria que regrese en su siguiente menstruación para que se inicie un método de planificación familiar que sea de su elección. Eso es todo, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿quién es puesto el último? Brenda Cruz, doctor. Brenda, sí, Brenda. Acá está. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Tienen hasta